Bienvenidos nuevamente al curso de hermenéutica. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción al análisis lingüístico del texto, el que nos dice lo siguiente, que es necesario considerar el sentido común y cotidiano de las palabras principales. En este caso, nosotros debemos de recurrir a usar diccionarios bíblicos y teológicos ante cualquier duda que tengamos respecto al texto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de Daniel en el foso de los leones, con la ayuda de la inteligencia artificial pude pedir esta imagen y algunos dijeron que los leones en el foso que se encontraba Daniel eran demonios. Entonces tenemos que ver, o eran leones, como dice la palabra de Dios, leones literalmente, o Daniel estaba en medio de leones. Esta es otra imagen muy parecida. No sabemos exactamente cómo eran los demonios, pero la literatura antigua y presente nos hace ver esta posibilidad. Entonces, hay que entender en primer lugar que los leones en el foso que estaban con Daniel eran leones como los que conocemos literalmente. También pedí ayuda sobre Adán y Eva en el huerto del Edén y la serpiente y los frutos y todo eso. Realmente ellos comieron una manzana. ¿Qué fruto era? Había una serpiente parecida a la que está en el cuadro ahí. Podemos entender el relato de la creación como totalmente literal todo lo que pasó, o hay algo figurado, algo simbólico en el relato. Entonces, los principios de interpretación de hermenéutica nos van a dar las pautas para poder interpretar correctamente este y otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, veamos el término carne. En Génesis 2:21 leemos: cerró la carne en su lugar. En Génesis 2:24 serán una sola carne. En Génesis 6:19 de toda carne. En Génesis 7:21 murió toda carne. Ahora, en la versión Reina Valera, que es en español, se traduce el término original del hebreo a una misma palabra para nosotros: carne, 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 carne. Pero en el original el hebreo usa en diversos casos diferentes términos para que en nuestro caso nosotros podamos entender carne. Entonces, por ejemplo, en Génesis 2:21, el significado de cerró la carne en su lugar es cuerpo. En el 2:24 es vida, es decir, de un mismo sentir. En 6:19 es animal, y en Génesis 7:21 puede referirse a ambos, animal y persona. Entonces nos estamos dando cuenta que un término en español, en este caso carne, puede tener diversos sentidos. Aquí es donde nos va a ayudar en primer lugar el conocimiento del idioma original. Si nosotros tenemos acceso a eso, entonces podemos entenderlo mejor. En segundo lugar, nos va a ayudar un diccionario bíblico o un comentario teológico, hasta una versión diferente. Si nosotros acudimos a otras 2 o 3 versiones, de seguro que en una de ellas puede que nos dé estos significados que acabamos de ver aquí en cuerpo, vida, animal, animal y persona. Entonces, los principios esenciales para entender mejor una palabra son estos. Procuremos basar el estudio de una palabra en los idiomas originales. Determinar la categoría gramatical de las palabras, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo.
En este curso no vamos a ahondar mucho en esta parte, pero poco a poco, cuando vayamos a hacer una interpretación más profunda, vamos a repasar las categorías gramaticales y nos vamos a dar cuenta que entendiendo la gramática podemos entender más lo que quiere decir ese texto. Luego tenemos que determinar si la palabra tiene un significado literal o figurado. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 15:39, guardaos de los perros. Eh, Está el término roca, está el término carne, ¿ok? Entonces, cuando leemos guardaos de los perros, no se refiere a los perros literalmente que conocemos, sino a los falsos maestros. Tenemos que también comparar una palabra con su traducción, ya lo dijimos, en otras versiones de la Biblia. Debemos permitir que el contexto nos ayude a descubrir el significado de una palabra. Y en el caso anterior de Hebreos 13:17, que en español se traduce pastores, la correcta traducción del original es en realidad líderes. Dice, obedeced a vuestros líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son una extensión de la autoridad espiritual. Los líderes son pequeños pastores también. Ellos están liderando un grupo. Entonces, no está mal decir obedecer a vuestros pastores, pero no solamente en el sentido de reconocer al pastor principal, o sea, que el pastor es el único pastor en la iglesia y no hay más. Miren que gramaticalmente dice pastores, si no hubiera dicho, pues obedeced a vuestro pastor, ¿no? Obedeced a vuestro pastor, porque solamente él, etcétera, etcétera. No, aquí está diciendo obedeced a vuestros pastores. La iglesia tiene una cantidad importante de pequeños pastores. Cada director de un ministerio es un pequeño pastor de alabanza, el director de Ujieres, um, de educación cristiana, de evangelismo, de el instituto, digamos, si la iglesia lo tuviera. Entonces, es una autoridad delegada. Ahora, sería mucho más importante si estos líderes también son preparados de una manera especial, no tan exactamente igual a la del pastor, pero sí deben de llevar cursos de liderazgo para liderar mejor, o podríamos decir para pastorear mejor. Al estudiar una palabra del Nuevo Testamento, no hay que olvidar la ayuda que se puede obtener del Antiguo. Tarea 2. Tenemos que analizar gramaticalmente todos los verbos de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 9 y 22, donde se tiene que indicar el modo, tiempo, voz, persona y número, y copiar esos mismos textos anteriores en tres traducciones diferentes de la Biblia. Esas tres traducciones ustedes lo pueden obtener por Google. Están ahí hasta mucho más, inclusive. Entonces, por ejemplo, tenemos en 1 Juan 6 y 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, en el versículo 6 tenemos el primer verbo hubo. Tenemos enviado y tenemos llamaba. En el 7 tenemos vino, diese y creyese. Veamos una parte de esto. Aquí, en este enlace, ustedes pueden acudir en su tableta, computadora o celular, acudir a este enlace, y este enlace va a dar un detallado análisis gramatical de cada palabra de cualquier oración, sea bíblica o no, que le pongamos a analizar. Es muy fácil de usar y los resultados son muy sorprendentes. Ahora, la segunda regla, lo que es el enfoque múltiple de una palabra, es decir, para un mejor entendimiento de las palabras, enfoque exacto, esta debe ser considerada juntamente con las que están antes y después de ella.
O sea, otra vez aquí entender lo que es el contexto. Por ejemplo, en cuanto a la palabra fe puede significar confianza, doctrina, creencia, prueba, demostración, conforme el contexto lo señale. En Gálatas 2:23 dice, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí fe se refiere a creencia o doctrina del Evangelio. En Hechos 17:31 dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí fe es igual a prueba o demostración. Tarea 3. Da el significado correcto de las palabras fe, gracia y carne. Ustedes van a buscar estos textos. Nuevamente trabajamos con el término fe. Y en cada uno de los versos no tienen que anotar los versos, simplemente poner, como en el caso anterior, fe igual confianza, fe igual doctrina o los otros significados. Van a hacer lo mismo con la palabra gracia y lo mismo con la palabra carne. La palabra fe, por ejemplo, en Números 35:30 dice, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí fe es igual a dar prueba o confirmar un asunto, no se refiere a ninguna cuestión doctrinal. La palabra gracia en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia ahí en el anterior significa misericordia, porque por misericordia sois salvos. Enfatizamos una vez más la tercera regla, que es el texto y su contexto, donde se nos explica que es necesario tomar las palabras en el sentido que indica su contexto, es decir, considerar los versículos suficientes antes y después del texto que se estudia. En el contexto vamos a hallar expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de una palabra que requiere mayor interpretación. Por ejemplo, el caso del misterio en Efesios 3. ¿Cuál es ese misterio que nos está hablando en el capítulo 3 de Efesios? Lo dice muy seguidamente ahí. Una o más palabras no muy entendibles puede encontrar su interpretación correcta por otras palabras sinónimas o antónimas. Colosenses 2:7, arraigados y solidificados en él. Su sinónimo es confirmados en la fe. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Su antónimo es la dádiva de Dios es vida eterna. Tratándose del contexto, es preciso advertir que, en algunos casos, se rompe el hilo del argumento o narración por un paréntesis largo, después del cual se vuelve a reanudar. Por ejemplo, Pablo está escribiendo algo en Efesios el capítulo 3, versículo 2, luego de eso él hace una especie de puente, empieza a escribir una serie de cosas por aquí y por allá, y lo que estaba diciendo en el versículo 2 del capítulo 3 lo retoma versículos después en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, esto también es importante de notar. Las herramientas de hoy, especialmente los comentarios más actualizados, les van a ayudar en esta tarea. Otro principio, tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Según las frases de Mateo 26:29, sangre del nuevo pacto, y Juan 6:48-63 que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿a qué se refiere? O sea, obviamente no es ninguna cuestión material, ¿no? Porque no podemos beber literalmente la sangre de Cristo, ni podemos ser una especie de caníbales para comer su carne. Lastimosamente, en los primeros días de la iglesia cristiana, cuando los cristianos tenían que celebrar la Santa Cena, que lo decimos hoy, gente que escuchaba a escondidas, digamos, no directamente, cuando oían que el que dirigía
ese momento decía, bebamos la sangre de Cristo, comamos el cuerpo de Cristo, pensaban que se estaban comiendo literalmente un cuerpo y acusaron a los cristianos que las santas cenas que hacían, lo hacían con el sacrificio de un niño. Es decir, se sacrificaba un niño para comer su carne y para beber su sangre, ¿no? Porque obviamente Jesucristo no estaba. Entonces, para cumplir con ese mandamiento, los cristianos mataban a un niño. Entonces, con ese tipo de mentiras, muchos cristianos fueron sentenciados a muerte. Pero la Biblia aquí dice, claro, que leyendo literalmente, uno dice, pues sí, hay que beber la sangre. Jesucristo está diciendo, beban mi sangre, ¿no? En clase vamos a discutir en realidad qué significa beber la sangre y comer la carne. Entonces es beber todo lo que sale del corazón. Ahí vemos en esa imagen a la derecha, de donde bulle la sangre, fluye la sangre. Hay que comer de eso. Hemos visto muchas películas donde se está comiendo el corazón de una persona y bebiendo de ahí, ¿no? La sangre que hay ahí. O comer todo eso, las tripas, los huesos. Se refiere a eso en realidad. Luego tenemos, para finalizar, que el significado de una palabra debe determinarse teniendo en cuenta el contexto cultural y de costumbres imperantes en la época del texto. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe en Corintios el capítulo 11 que la mujer debe colocarse el velo, etcétera, y todo eso que ustedes han leído muchas veces, significa realmente que las mujeres en las congregaciones deben de llevar un velo. Hay iglesias que hoy en día lo consideran que es así, que se debe hacer, y yo he ido a iglesias donde se usa el velo, no en todo momento, especialmente cuando a veces hay una prédica o hay una profecía o uno va a orar. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La tarea 4 es la siguiente. Hay que memorizar las dos primeras reglas de interpretación, escribir un comentario acerca de tus impresiones de la lectura exegética de los términos energía y energía. Es un PDF que ya les envié en el grupo de WhatsApp. Entonces ustedes en el índice buscan eh, la palabra energía y energein está ahí. Y luego 3, la frase de 1 Corintios 3:15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, de 1 Corintios 3:15, se refiere a la salvación de un alma cualquiera. ¿Quién es el salvo aquí? ¿Es un fuego real? ¿Su salvación depende de su permanencia en el fuego? ¿Hay alguna alusión al purgatorio? Contesten estas preguntas, pero no muy detalladas, simplemente sí, no, uh, no es cierto, no, la salvación de un alma cualquiera no es la de una alma cualquiera, es por ejemplo de un creyente que se salvó con las justas. No, es un juego real. No, no es un juego real. Bueno, lo que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en los comentarios que ustedes puedan acudir. Bien, hasta aquí terminamos con la lección. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente, que hay más pautas para interpretar correctamente la palabra de Dios. Gracias y Dios les bendiga.